Mi esposa se presentó con su amante en casa y dijo, sin dudarlo, como si se tratara de una sentencia calculada y cruel, será mi nuevo marido. El aire se condensó en el momento en que las palabras salieron de su boca, convirtiendo el calor de nuestro hogar en un frío cortante que invadió mi pecho como una espada. Mi primer instinto fue reaccionar, gritar, destruir, pero mi mente, todavía procesando lo absurdo de la escena que tenía ante mí, me obligó a hacer una pausa. La miré con los ojos fijos, esperando algún atisbo de arrepentimiento, incluso una vacilación, pero lo único que encontré fue la arrogancia de quien cree haber ganado. ¿Y él? El hombre a su lado, con una postura confiada y una sonrisa casi burlona, solo pareció confirmar lo que ya sabía, llevaban mucho tiempo planeando todo. Continuó hablando, como si estuviera dando un discurso bien ensayado. Ya sabías que esto iba a pasar. Es mejor así. Nunca pudiste darme lo que realmente necesitaba. Él me entiende, me valora. Vamos a empezar una nueva vida, y tú vas a tener que aceptarlo. Cada palabra fue como un golpe seco, pero el mayor impacto se produjo en sus ojos, fríos, calculadores, como si la mujer que una vez amé hubiera desaparecido, reemplazada por un extraño que parecía disfrutar de destruirme. Tragué fuerte, sin responder, sintiendo el peso de cada palabra. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros, y lo único que podía escuchar era el sonido del reloj en la pared, cada tic-tac un cruel recordatorio del tiempo que parecía haberse detenido. Pero dentro de mí algo se movía. No fue tristeza. No fue ira. Era algo más profundo, una determinación fría y calculadora que crecía con cada segundo. Sabía que no podía dejar pasar esta traición sin consecuencias. Respiré hondo, forzando una sonrisa, y con una calma que parecía casi artificial, pregunté, entonces, ¿piensan empezar esta nueva vida juntos? ¿Aquí, en mi casa? ¿Con las cosas que he logrado? Ella dudó por un breve momento, pero luego respondió con firmeza. Nos lo merecemos. Te acostumbrarás. Será mejor para todos. Subestimaron mi reacción. Creyeron que aceptaría esta humillación como un hombre derrotado. Pero mientras ella hablaba, mientras él miraba a su alrededor como si ya fuera dueño del lugar, yo planeé. Absorbí cada detalle, cada palabra, cada expresión. Pensaron que lo tenían todo bajo control, pero se equivocaron. Terriblemente equivocado. En los días siguientes actué con la frialdad de un estratega. Observé, escuché y esperé. Descubrí más de lo que quería sobre su amante, sus conexiones, sus debilidades, sus ambiciones. No era un hombre cualquiera, tenía un historial de manipulación, de engañar a la gente para obtener ventaja. Era exactamente el tipo de persona que se aprovecharía de alguien vulnerable. Pero mi esposa, ella no era vulnerable. Ella fue cómplice. Les dejé creer que estaban ganando. Que yo era el hombre sumiso y resignado que imaginaban. Y mientras ellos se reían a mis espaldas, mientras él empezaba a sentirse demasiado cómodo en mi casa, como si ya fuera suya, yo iba juntando todas las piezas que necesitaba para darle un giro al juego. Una noche, mientras conversaban en la sala, entre risas y susurros que me daban asco, ella me llamó, como si intentara establecer alguna perversa normalidad. Deberías unirte a nosotros. Después de todo, todavía estamos todos bajo el mismo techo. Los miré, con esa misma sonrisa falsa que tantas veces había practicado en los últimos días, y respondí, con calma, os van a encantar las sorpresas que tengo preparadas. Se rieron, pensando que era solo una pequeña broma. Pero ese momento selló su destino. Sabía que se les estaba acabando el tiempo. Todo estaba listo. Los próximos pasos serían perfectos, fríos y calculados. La primera fase de mi plan ya se había completado, asegurar que él, el amante confiado, quedara expuesto como el oportunista que realmente era. Lo que no sabían era que tenía una historia sucia, que involucraba más que traición. Y tenía pruebas. Mientras tanto, seguí desempeñando mi papel, observando cada uno de sus movimientos, escuchando cada una de sus palabras. Mi esposa parecía cada vez más confiada, pensando que su vida perfecta estaba por comenzar. Pero hubo un detalle que nunca había previsto. No era el tipo de hombre que simplemente aceptaba la derrota. Estaban a punto de descubrir lo que significa subestimar a alguien que no tiene nada que perder.
¿Y lo más irónico? Ellos mismos, con su arrogancia y descuido, me habían dado las herramientas para destruirlos. Aún así, en medio de todo esto, una pregunta seguía resonando en mi mente, manteniéndome despierto en las noches en las que el odio no era suficiente para llenar el vacío. ¿Cómo podía alguien que una vez prometió amar convertirse en algo tan distante y frío? Esa pregunta, sin embargo, tendrá que esperar. Hay cosas más importantes que resolver primero. Y cuando todo se revele, cuando caigan todas las máscaras, tal vez la respuesta sea tan impactante como la traición que me trajo hasta aquí. Bienvenidos al canal donde las historias intensas cobran vida. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y confianza. Prepárate para sumergirte en una narrativa poderosa y emotiva que despertará tus emociones. Llama tu atención y agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación es sencillamente impactante. Buena historia. Era una mañana normal cuando Isen bajaba las escaleras de su casa impecablemente organizada. El olor a café recién hecho llenaba el aire cuando los primeros rayos de sol entraban por los grandes ventanales de la sala. Se ajustó los puños de la camisa con la precisión de alguien atrapado en una rutina meticulosa. Isen era el tipo de hombre que construía todo con esfuerzo, su cómoda casa, su sólida carrera en una empresa tecnológica y, lo más importante, su matrimonio con Clara. A los ojos de cualquier extraño, eran el retrato perfecto de una pareja que superó los desafíos del tiempo. Habían estado juntos durante más de una década y sus vidas parecían entrelazadas por un amor que, al menos en apariencia, nunca había flaqueado. Clara entró en la cocina con el pelo todavía húmedo de la ducha matutina. Tenía una gracia que parecía natural, como si la elegancia fuera parte de su esencia. Siempre sonriente y atenta, Clara fue la figura central que unía todo a su alrededor. Cuidó los pequeños detalles que hacían que la casa se sintiera como un hogar, como arreglar las flores en la mesa del salón o mantener los libros perfectamente alineados en la estantería. Mientras Isen servía 2 tazas de café, la miró con una mirada que mezclaba gratitud y una especie de cansancio que nunca admitiría sentir. Sabía que los cimientos de todo lo que habían construido dependían de un frágil equilibrio, de un delicado juego de concesiones y compromisos. Su hogar era un refugio. Ubicado en un vecindario tranquilo, con árboles bordeando las calles y vecinos amigables, parecía una escena sacada de una postal. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los viajes que habían realizado juntos, recuerdos de momentos que ahora parecían pertenecer a una época más ligera de sus vidas. Hubo una foto específica que siempre llamó la atención de Isen, una en la que Clara se reía espontáneamente, con los ojos cerrados, mientras el viento le revolvía el pelo en una playa idílica. Él la adoraba de esa manera, sencilla y genuina, pero algo dentro de él decía que esa sonrisa parecía cada vez más rara. Con el paso de los años, las responsabilidades se acumularon y el tiempo que solían dedicarse el uno al otro se había diluido en una rutina implacable. Clara, que antes era profesora de literatura, ahora dedicaba su tiempo a trabajos esporádicos como correctora, mientras se ocupaba de la casa y de pequeños proyectos que la mantenían ocupada. Isen, por otro lado, se sumergió cada vez más en su trabajo. Las interminables reuniones, los plazos ajustados y las metas cada vez más exigentes lo mantuvieron alejado de todo lo que alguna vez había considerado importante. Lo que comenzó como una sana ambición se había convertido en una prisión cómoda pero solitaria. Esa mañana en particular, mientras Clara servía tostadas y fruta para el desayuno, sintió una punzada de melancolía que no podía explicar. Era como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía qué. Isen notó su inusual silencio y trató de romperlo con una simple pregunta sobre sus planes para el día. Clara sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Algo estaba cambiando, pero ninguno de los dos podía ponerle un nombre. Las noches también habían cambiado. Antes estaban llenos de conversaciones relajadas y risas fáciles, pero ahora estaban dominados por un silencio cómodo o quizás incómodo. Clara leía sola en la habitación mientras Isen revisaba los informes en la oficina improvisada. El sonido de pasar las páginas y el sonido ocasional del teclado llenaban la casa, pero no le quitaban la vida. El peso de años de convivencia empezaba a crear grietas invisibles y estaban demasiado ocupados para darse cuenta. Isen, sin embargo, se perdió algo que no podía explicar. Una especie de conexión, una chispa que le recordó por qué sucedió todo. Amaba a Clara,
pero a veces se preguntaba si ella todavía sentía lo mismo por él. Intentó recuperar pequeños gestos, flores en un día normal, invitaciones a cenar fuera, notas dejadas en la mesa, pero esos esfuerzos parecían disiparse en lo cotidiano. Clara siempre le agradecía con una sonrisa, pero había una barrera invisible entre ellos que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Clara, por su parte, también tenía sus propias dudas. En algún momento, la mujer llena de sueños y planes se había perdido en la rutina de ser la esposa de Isen. No era que no lo amaba, pero a veces sentía como si el mundo a su alrededor se moviera, mientras ella permanecía atrapada en el mismo lugar. Cuando él la abrazó, ella sintió consuelo, pero no la misma pasión que antes. Cuando él decía que la amaba, las palabras parecían perder fuerza en la monotonía de los días que compartían. No sabía cómo, pero sentía como si algo dentro de ella estuviera cambiando, y ese cambio la asustaba. Las discusiones, que eran raras, siempre giraban en torno a cosas triviales: quién se olvidaba de cerrar la puerta, quién no lavaba los platos o quién debía cuidar el jardín. Nunca fueron intensos, pero dejaron un regusto amargo que tardó en pasar. Ambos evitaron enfrentamientos importantes, como si tuvieran miedo de lo que podrían encontrar si cavaban demasiado profundo. Los amigos, cuando venían de visita, siempre elogiaban a la pareja. «Están perfectos juntos», dijeron. El ejemplo de un matrimonio exitoso. Isen y Clara simplemente sonrieron y les agradecieron, sin corregir sus suposiciones. No había lugar para confesiones en un mundo donde todos creían que lo tenían todo resuelto. Esa semana, Isen empezó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Clara parecía distraída, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Intentó no pensar demasiado en ello, atribuyéndolo a la presión de la vida cotidiana. Pero por dentro sabía que algo era diferente. Parecía más reservada, más cuidadosa con sus palabras, como si tuviera miedo de decir algo que no debía. Y eso lo inquietó. Clara, por su parte, notó que Isen estaba más distante, pero a la vez más observador. Había cuidado en sus gestos, pero también una tensión subyacente que ella no podía descifrar. Era como si estuvieran jugando una partida silenciosa de ajedrez, cada movimiento calculado meticulosamente, sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuál era el objetivo final. La casa, que alguna vez fue un lugar de seguridad y comodidad, comenzó a transformarse en un escenario de emociones contenidas, secretos tácitos y una ansiedad que flotaba en el aire como una tormenta a punto de formarse. Ambos sintieron el cambio, pero ninguno tuvo el valor de nombrarlo. La aparente armonía escondía algo más profundo, algo que estaba a punto de emerger, y ninguno de los dos estaba preparado para afrontar las consecuencias. Mientras continuaba la rutina, con desayunos silenciosos y noches solitarias, el tiempo parecía conspirar en su contra. Y, aunque nadie lo sabía todavía, los días de aparente calma estaban contados. Isen empezó a darse cuenta de que el silencio entre él y Clara ya no era un refugio pacífico, sino un vacío que crecía lentamente, una distancia que, aunque invisible, era casi palpable. Durante días, trató de ignorar la sensación de que algo andaba mal, concentrándose en el trabajo y en los pequeños gestos que creía que serían suficientes para volver a conectarlos. Sin embargo, había algo en los ojos de Clara, una inquietud que no podía ocultar ni siquiera en los momentos más simples. Sentía que le faltaba algo que ni siquiera sabía cómo definir, y eso le corroía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa mañana, mientras bebían café en un silencio demasiado cómodo para ser real, Isen aventuró una pregunta. «¿Pareces distraído últimamente? ¿Está todo bien?» Clara levantó la vista de su taza, sonriendo con una ligereza que parecía ensayada. «Sí, por supuesto. Solo he estado pensando en algunas cosas. Nada importante». La respuesta debería haberlo tranquilizado, pero la falta de detalles hizo todo lo contrario. Evitó hablar de sus días con tanta frecuencia como antes, como si las historias cotidianas hubieran perdido su importancia. Isen quería creer que era solo una fase, pero algo más profundo le hizo dudar en aceptar esa explicación. Con el paso de los días, empezó a notar patrones. Clara salía con más frecuencia, siempre con vagas excusas sobre compromisos con amigos o pequeños proyectos que había emprendido. Cuando él le pidió más detalles, ella respondió con naturalidad,
pero algo en su postura parecía calculada, como si cada palabra hubiera sido elegida cuidadosamente para no despertar sospechas. Trató de alejar esos pensamientos, diciéndose a sí mismo que estaba siendo paranoico, que su inseguridad era el verdadero enemigo. Pero por la noche, mientras ella se preparaba para acostarse, él no podía evitar observar sus movimientos, buscando alguna señal que pudiera confirmar o disipar sus dudas. Una noche, mientras Clara estaba en la ducha, su celular vibró sobre la mesa de la sala. Isen, que estaba terminando de revisar un informe, instintivamente miró el dispositivo. Era un mensaje, pero la pantalla de bloqueo solo mostraba el nombre de la persona que lo envió, un nombre masculino que no reconoció. Se sintió culpable por considerar coger el teléfono, pero el malestar persistía. Clara siempre había sido reservada con su espacio personal y Isen lo respetaba, pero ahora su curiosidad parecía mayor que su ética. Sin embargo, no tocó el dispositivo y decidió guardarse su preocupación para sí mismo. En los días siguientes las salidas de Clara se hicieron más frecuentes. Se arregló con más cuidado, algo que Isen notó pero decidió no comentar. Quería creer que esto era parte de un esfuerzo por sentirse mejor consigo misma, tal vez un intento de redescubrir la ligereza que parecía haber perdido. Pero los horarios inconsistentes y las respuestas evasivas comenzaron a pasar factura. Una tarde, al darse cuenta de que había olvidado su bolso en casa, vio un recibo de un restaurante al que no iban juntos. Estaba fechado en un día en el que supuestamente Clara estaba en una reunión con amigos. Isen no confrontó a Clara de inmediato, pero la duda ahora era una sombra constante. Una noche, después de otra de las salidas de Clara, Isen decidió hablar con un amigo cercano, alguien en quien confiaba profundamente. Necesitaba escuchar otra perspectiva, alguien que pudiera ayudarlo a ver si simplemente estaba siendo víctima de su propia imaginación. Durante la conversación, expresó sus observaciones con cautela, sin querer sonar acusatorio. El amigo escuchó atentamente, pero al final dijo algo que inquietó aún más a Isen: tal vez sea solo una fase, pero si sientes que algo no está bien, tal vez sea hora de hablar con ella directamente. Isen no sabía cómo iniciar esta conversación. Quería creer que Clara seguía siendo la misma mujer que amaba, pero la creciente distancia entre ellos era innegable. Se preguntó cuántas veces había ignorado las señales, creyendo que el tiempo solucionaría todo. Pero el tiempo, en cambio, parecía estar construyendo un muro invisible entre ellos. Decidió esperar el momento adecuado, pero la espera lo ponía cada vez más ansioso. Fue en una noche aparentemente normal que Isen finalmente vio lo que no quería. Había regresado a casa antes de lo habitual después de cancelar una reunión en el último minuto. Clara no estaba en casa, como esperaba, pero su coche estaba aparcado en el camino de entrada. Confundido, entró y la llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando notó algo: un abrigo de hombre tirado sobre el sofá de la sala, una prenda que ciertamente no era suya. El corazón de Isen se aceleró y subió las escaleras lentamente, el sonido de sus propios pasos resonando en su mente como una advertencia. Cuando abrió la puerta del dormitorio, la escena que tenía ante él hizo que el tiempo se detuviera. Allí estaba Clara, con otro hombre, en un gesto íntimo que no dejaba lugar a dudas. Su mirada, al notar la presencia de Isen, mezclaba sorpresa y algo que parecía ser un intento fallido de justificar lo injustificable. El hombre a su lado se limitó a mirarlo fijamente, sin decir una palabra, como si estuviera evaluando la situación, esperando el siguiente movimiento. Isen no gritó, no explotó. Se quedó quieto, mirándolos a los dos, sintiendo una mezcla de emociones que parecía demasiado difícil de procesar. Ira, tristeza, traición, pero sobre todo, una abrumadora sensación de vacío. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. Sin decir nada, se dio vuelta y bajó las escaleras, dejando atrás a una Clara atónita y un silencio que parecía más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. A partir de ese momento, Isen supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras salía por la puerta principal, no sabía exactamente qué haría, pero una cosa era segura: esa traición sería solo el comienzo de algo mucho más grande, y estaba decidido a no ser él quien cargara con las consecuencias. Isen no volvió a casa esa noche. Condujo sin rumbo por las calles vacías, tratando de organizar el torbellino de pensamientos y sentimientos que lo consumían.
El frío de la noche no pareció afectarle, la traición le había dejado la mente entumecida y el corazón apesadumbrado. Pensó en cada detalle de las últimas semanas, tratando de comprender en qué había fallado, qué podría haber hecho de manera diferente. Pero por mucho que buscara respuestas, una verdad insistente lo miraba a la cara: Clara había elegido hacer trampa, y nada de lo que él hubiera podido hacer cambiaría eso. Aparcó el coche frente a un pequeño bar que nunca frecuentaba. Entró, se sentó en el rincón más discreto y pidió una copa. Mientras el líquido le quemaba la garganta, una mezcla de ira y determinación empezó a apoderarse de él. No era solo la traición lo que le molestaba, sino la forma en que Clara había actuado, como si todo fuera normal, como si él no fuera importante. Y ese hombre. Isen no sabía quién era, pero se juró a sí mismo que lo descubriría. A la mañana siguiente, Isen regresó a casa. Clara estaba sentada en la cocina, con una expresión que mezclaba culpa y defensa. Intentó hablar, pero él la interrumpió con voz firme pero contenida. No digas nada todavía. Necesito entender todo antes de escuchar tus excusas. Ella dudó, pero asintió, como si supiera que cualquier palabra empeoraría la situación. Subió las escaleras, cogió algo de ropa y volvió a salir, sin decir a dónde iba. Durante los días siguientes, Isen utilizó toda su energía y habilidades para investigar. Sabía que Clara no confesaría todo de inmediato, así que necesitaba pruebas, algo que la obligara a enfrentar la verdad. Descubrió el nombre del hombre Lucas y, con eso, comenzó a juntar las piezas de un rompecabezas que resultó ser mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Isen descubrió que Lucas no era solo un amante, tenía una historia problemática, que involucraba manipulación y aprovechamiento de personas vulnerables. Era exactamente el tipo de hombre que se infiltraba en la vida de otras personas para aprovecharse. Pero la verdadera revelación llegó cuando Isen encontró algo que lo dejó perplejo: Clara y Lucas tenían un plan. No fue solo una aventura, sino una conspiración para mantenerlo alejado de su propia casa, de su dura vida. Isen, con la información que había reunido, decidió enfrentarlos. Quedó encontrarse con Clara en un café, un lugar público donde ella no podía simplemente huir o negarlo. Cuando llegó, había una mezcla de sorpresa y nerviosismo en su expresión. Se puso en marcha de inmediato, sin andarse con rodeos. Sé sobre Lucas y sé lo que ustedes están planeando. Las palabras golpearon a Clara como un golpe, pero ella trató de mantener la compostura. Isen, puedo explicarlo. Él la interrumpió de nuevo, su voz llena de frustración. ¿Puedes? Porque hasta ahora lo único que has hecho es engañarme. Así que adelante. Explícame. Clara empezó a hablar, pero sus palabras eran vacilantes, inconexas. Intentó justificar sus acciones diciendo que estaba confundida, que se sentía abandonada. Isen escuchó, pero su paciencia estaba al límite. ¿Crees que eso justifica conspirar contra mí? No se trata solo de que me traiciones, Clara. Se trata de que tú y Lucas intenten destruir todo lo que hemos construido juntos. Y lo peor de todo, pensaste que nunca lo descubriría. Clara, ahora visiblemente conmocionada, trató de negar su participación en cualquier plan mayor, pero Isen no se dejó engañar. Colocó sobre la mesa los documentos y mensajes que había encontrado, prueba indiscutible de que Lucas había influido en Clara para que ella lo dejara y, juntos, tomaron posesión de la casa y otros bienes. Clara permaneció en silencio, incapaz de negar lo que tenía delante. Sabías exactamente quién era, ¿no? Isen continuó, su voz más baja pero llena de intensidad. Sabías que te estaba usando y aún así elegiste seguir adelante. ¿Por qué? ¿Qué te ofreció que fuera más importante que todo lo que experimentamos juntos? Clara empezó a llorar, pero Isen no se arrepintió. Por primera vez, vio claramente la persona en la que se había convertido, y la visión fue devastadora. Lucas apareció inesperadamente en el café. Tal vez Clara le había advertido, tal vez fuera una coincidencia, pero su presencia solo aumentó la tensión. Se acercó a la mesa con una sonrisa que irritó muchísimo a Isen. Así que finalmente estamos todos aquí. Supongo que eso hace las cosas más fáciles. Isen se levantó, manteniendo la calma a pesar de la furia que ardía en su interior. Eso lo hace más fácil, sí. Porque ahora ya no necesito jugar más este juego.
Ya gané. Lucas intentó intimidarlo, pero Isen estaba preparado. Puso más pruebas sobre la mesa, revelando no solo su plan, sino también el sucio pasado de Lucas, incluidas deudas y acusaciones que había logrado evitar hasta ahora. Clara palideció al darse cuenta de que había sido manipulada, utilizada como peón en un juego más grande. Lucas, por su parte, intentó restarle importancia, pero su confianza empezó a flaquear. Subestimaste a la persona equivocada, dijo Isen, con voz firme y llena de determinación. Ambos pensaron que podían destruirme, pero ahora están a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lucas intentó reaccionar, pero la evidencia era abrumadora. Clara, entre lágrimas, pidió perdón, pero Isen sabía que ya no había lugar para eso. La tensión en el aire era casi insoportable. Isen sintió una mezcla de alivio y tristeza al ver todo lo que había quedado expuesto. Clara y Lucas ahora enfrentaban no solo las consecuencias de sus acciones, sino también el vacío dejado por sus decisiones. Isen, aunque herido, sabía que era el momento de seguir adelante, de dejar atrás un capítulo que, aunque doloroso, no definiría quién era ni en quién podría convertirse. Isen salió del café con pasos firmes, pero el peso del momento aún lo presionaba. La imagen de Clara llorando, confundida entre el arrepentimiento y la vergüenza, se mezcló con la expresión de Lucas, quien por primera vez pareció reconocer que había perdido el control de la situación. Pero para Isen, esto fue solo el comienzo. Sabía que las revelaciones debían ir seguidas de acciones concretas. No bastaba con desenmascararlos, necesitaba asegurarse de que ambos enfrentaran las consecuencias de sus decisiones, tanto emocional como legalmente. Acudió al despacho de su abogado, un hombre experimentado y meticuloso, que ya había sido informado de la situación. Al entrar, Isen fue recibido con un gesto firme y una pregunta directa. ¿Tienes todo lo que necesitas? Isen colocó los documentos, mensajes y pruebas sobre la mesa. Tengo más que suficiente. Quiero que todo se haga limpia y rápidamente. No quiero dejar espacios para que puedan escapar. El abogado hojeó los papeles, examinando cada detalle con sus ojos penetrantes. Esto va a ser un duro golpe para ellos, especialmente para Lucas. ¿Pero están preparados para lo que viene después? Porque, créanme, las reacciones pueden ser incluso más impredecibles que sus acciones. Isen sabía que el abogado tenía razón. Necesitaba estar preparado emocionalmente para lo que vendría. Clara no era solo su esposa, ella había sido su compañera, su confidente, la persona con quien había compartido los momentos más significativos de su vida. Enfrentar el hecho de que todo eso había sido destruido requería una fuerza que aún no sabía si poseía. Pero mientras el abogado seguía revisando los documentos, recordó algo que lo hizo seguir adelante: no podía permitir que su error definiera su vida de ahora en adelante. Esa misma noche, Isen regresó a casa para recoger el resto de sus cosas. Clara estaba allí, sentada en el sofá, como si lo estuviera esperando. Su mirada estaba vacía, marcada por una mezcla de cansancio y tristeza. Cuando él entró, ella se levantó lentamente, pero no intentó acercarse. No sabía que él era así, Isen. Yo pensé que era diferente. Isen hizo una pausa por un momento, sus palabras resonaban en su mente. Podía sentir el peso de la confesión, pero su confianza se había roto a tal punto que esas palabras ya no tuvieron ningún impacto. Clara, puede que no supieras quién era él, pero sabías quién era yo. Y eso debería haber sido suficiente. Su voz era controlada, pero llena de un dolor que no podía ocultar. No estoy aquí para discutir ni escuchar justificaciones. Estoy aquí para terminar lo que comencé. Mañana recibirás los papeles del divorcio, y después de eso, todo entre nosotros será simplemente parte del pasado. Clara intentó hablar de nuevo, pero Isen la interrumpió con un gesto. Tú tomaste tus decisiones, Clara. Ahora yo estoy tomando las mías. No intentes revertir esto, porque lo que se destruyó aquí no tiene reparación. Subió las escaleras, recogió las bolsas que había preparado antes y bajó sin mirar atrás. Clara se quedó quieta, lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras él cruzaba la puerta y desaparecía en la noche. En los días siguientes la tensión se intensificó. Lucas intentó ponerse en contacto con Isen, pero su abogado bloqueó inmediatamente sus esfuerzos.
Sabía que su única salida era enfrentar consecuencias legales, pero su arrogancia le impidió aceptar la derrota. Clara, en cambio, parecía haber caído en un estado de apatía. No habló de los términos del divorcio, no hizo exigencias. Simplemente siguió el proceso, como si aceptara que esa era la única manera de lidiar con lo que él había causado. Fue una mañana soleada cuando todo llegó a un punto crítico. Eisen estaba en la oficina de su abogado, firmando los documentos finales que formalizarían el divorcio y asegurarían que Lucas no tuviera acceso a ninguno de los activos que había intentado manipular. Mientras firmaba el papel final, llegó un mensaje al celular del abogado. Lo leyó rápidamente, frunciendo el ceño antes de mirar a Eisen. No lo van a creer, dijo, girando el monitor de la computadora para mostrar una noticia que acababa de publicarse. Lucas había sido arrestado esa mañana por estar involucrado en un plan de fraude que no tenía relación con el caso de Clara. Lo habían pillado con las manos en la masa y los cargos eran lo suficientemente graves como para justificar que se enfrentara a una larga sentencia. Eisen no sabía qué sentir en ese momento. Una parte de él sintió un alivio inmediato al saber que Lucas finalmente estaba fuera de escena. Pero otra parte se dio cuenta de que, incluso con ese desenlace, la cicatriz dejada por la traición de Clara no desaparecería tan fácilmente. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir su vida y encontrar un nuevo propósito. Decidido a seguir adelante, Eisen comenzó a invertir tiempo en sí mismo, reconectándose con amigos y explorando intereses que había dejado de lado a lo largo de los años. Comenzó a tomar clases de fotografía, algo que siempre le había intrigado pero que nunca tuvo tiempo de explorar. En una de estas clases conoció a Sophie, una mujer vibrante y enérgica que parecía ver el mundo a través de una lente única. Sophie no solo despertó algo en Eisen que él creía perdido, sino que también le trajo una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de los meses, la presencia de Sophie en su vida le trajo más que consuelo, trajo esperanza. Eisen aprendió que el dolor de la traición no necesitaba definir quién era o qué podía lograr. Encontró en Sophie un nuevo tipo de conexión, basada no solo en la confianza, sino también en el respeto mutuo y en un deseo genuino de compartir momentos auténticos. Mientras Clara lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, aislada y llena de arrepentimiento, Eisen sintió que finalmente había encontrado algo que ella nunca podría quitarle, su capacidad de empezar de nuevo. Sabía que todavía habría días difíciles, recuerdos que volverían para atormentarlo. Pero también sabía que tenía fuerzas para continuar. Y, lo más importante, que merecía ser feliz. La casa parecía más vacía que nunca. Clara había abandonado el hogar que alguna vez había simbolizado su unión, llevándose solo las pocas pertenencias que quedaron después de la división. Eisen, ahora solo, caminaba por las habitaciones en silencio, sintiendo el eco de lo que antes estaba lleno de risas y conversaciones. No era solo su ausencia física lo que llenaba el espacio, sino el vacío dejado por la destrucción de todo lo que él creía que era sólido. No sabía si el silencio era reconfortante o asfixiante. Algunas noches se sentía como una liberación. Otros, un recuerdo cruel. Lucas, por otro lado, afrontó las consecuencias de forma abrupta. El arresto sacó a la luz no solo sus planes fraudulentos, sino también una exposición pública de sus acciones. Las noticias circularon rápidamente, describiéndolo como el hombre manipulador que era. Clara tampoco quedó ajena a este juicio público. Aunque no estuvo directamente involucrada en las actividades ilegales, su asociación con Lucas se convirtió en fuente de desprecio y condena. Eisen lo sabía, pero, sorprendentemente, no sintió ninguna satisfacción. No fue ningún placer verlos enfrentar el peso de sus decisiones. Solo había un cansancio, un agotamiento emocional que parecía no tener fin. Con el divorcio finalizado y Lucas fuera de escena, Eisen intentó volver a encarrilar su vida. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que avanzar era mucho más complicado de lo que imaginaba. La confianza que alguna vez había sido la base de todas sus interacciones ahora parecía una barrera difícil de superar. Cuando se encontraba con amigos, a menudo se encontraba analizando cada palabra, cada gesto, como si buscara signos de deslealtad. Sabía que esto era irracional, pero era algo que no podía controlar. La traición había plantado una semilla de duda en su mente que parecía crecer cada día. Un día, mientras rebuscaba en cajas viejas en el desván, encontró un álbum de fotos de su luna de miel con Clara.
Cada imagen contaba una historia, un momento de genuina felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Dudó durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer con él. Tirarlo a la basura parecía un acto de negación, pero conservarlo también parecía tener un peso innecesario. Al final, optó por donarlo todo, como si deshacerse de esos objetos le ayudara a dejar atrás los dolorosos recuerdos. Isen continuó asistiendo a sus clases de fotografía, tratando de ocupar su tiempo con algo que le diera un sentido de propósito. Sophie se convirtió en una presencia constante en su vida, pero evitó profundizar demasiado en esa conexión. No porque no se sintiera atraído por ella o no disfrutara de su compañía, sino porque temía llevarse consigo los fantasmas de su pasado. Sophie, sin embargo, fue paciente. Ella no presionó, solo ofreció apoyo silencioso, una presencia que lentamente comenzó a derribar los muros que Isen había construido a su alrededor. Mientras tanto, Clara afrontó su propio viaje de autorreflexión. Aislada, empezó a comprender la magnitud del daño que había causado, no solo a Isen, sino a ella misma. Sus decisiones la habían llevado a un lugar de soledad, un abismo creado por ella misma. Intentó renovar viejos contactos, pero descubrió que muchos de sus amigos ahora la evitaban. La traición y la asociación con Lucas habían empañado irreparablemente su reputación. Pasó días mirando por la ventana de su pequeño apartamento, preguntándose en qué momento su vida se había descarrilado. Una tarde, Clara reunió el coraje para escribirle una carta a Isen. No era una petición de reconciliación, sino un intento de expresar lo que ella no había podido decir antes. Explicó sus sentimientos de insuficiencia, las inseguridades que la llevaron a buscar algo fuera del matrimonio. Admitió que había sido egoísta, que había ignorado las señales de cuanto Isen estaba tratando de salvarlos mientras ella se regodeaba en sus propias dudas. Terminó la carta disculpándose, no con la esperanza de ser perdonada, sino como un acto de liberación del peso que llevaba. Cuando Isen recibió la carta, la leyó atentamente, cada palabra cargada de emoción. No sabía qué esperaba sentir, pero lo que encontró fue una mezcla de tristeza y comprensión. Aunque el dolor seguía ahí, se dio cuenta de que la carta no era para él. Fue para Clara. Era su manera de encontrar algo de paz en medio del caos que había creado. Guardó la carta en un cajón y decidió que no respondería. Algunas cosas, pensó, sería mejor dejarlas en el pasado. Con el tiempo, Isen comenzó a darse cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que no había previsto. Se encontró más atento a las pequeñas cosas, la luz del sol que entraba por la ventana, el sonido de la lluvia en el techo, las risas de extraños en un café. Empezó a valorar momentos que antes pasaban desapercibidos, como si estuviera reaprendiendo a vivir. Sophie permaneció a su lado y él finalmente comenzó a permitirle acercarse, no como un reemplazo de Clara, sino como alguien con quien podría compartir un nuevo capítulo de su vida. Clara, en cambio, encontró un tipo diferente de redención. Comenzó a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres a superar situaciones difíciles, un esfuerzo que le dio una sensación de propósito que no había sentido en años. Aunque sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, se comprometió a utilizar sus experiencias como una lección, una forma de evitar que otros cometieran los mismos errores. Isen y Clara no volvieron a verse después del divorcio. Sus vidas siguieron caminos diferentes, pero ambos llevaban las marcas de lo sucedido. Para Isen, el desafío no era solo superar la traición, sino redescubrir quién era fuera de esa relación. Para Clara, fue aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones y encontrar una manera de seguir adelante sin ser consumida por la culpa. A medida que los días se convirtieron en meses, la vida de Isen empezó a tomar nuevas formas. Se dio cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, ya no definía quién era él. Comenzó a ver su pasado no como una carga, sino como una lección que lo había moldeado. Y mientras caminaba por un sendero en un parque local una mañana tranquila, miró hacia el horizonte y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. El tiempo pasó y cada uno siguió caminos que nunca imaginó que seguiría. Isen, ahora lejos de las sombras de lo sucedido, se encontró en un punto de equilibrio que meses atrás parecía inalcanzable. La relación con Sophie floreció de forma natural, sin la presión de expectativas ni fantasmas del pasado. Se dio cuenta de que al aceptar la traición como un capítulo de su vida y no como todo el libro, podía liberarse. Ya no había lugar para la amargura,
solo que por el momento estaba aprendiendo a valorar. Sin embargo, la vida no sigue un camino lineal y el destino a veces depara sorpresas que reabren heridas solo para mostrar cuánto han sanado. Una tarde, mientras caminaba por un mercado local con Sophie, Isen vio a Clara. Se veía diferente, con los hombros un poco más encorvados y una mirada que traslucía años de arrepentimiento. Ella también lo vio y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sophie notó el intercambio de miradas y, sin decir una palabra, apretó ligeramente la mano de Isen, indicándole que lo apoyaría si quería acercarse. Isen dudó, pero finalmente se acercó a Clara. El encuentro fue breve, marcado por un silencio que dijo más que cualquier palabra. Clara abrió la boca para hablar, pero Isen la interrumpió con un gesto gentil. «Está bien. Ambos seguimos adelante». Clara saludó con la mano, con los ojos llorosos pero sin lágrimas. Ese momento no fue para discusiones o excusas, sino para el cierre que ambos necesitaban. Mientras Isen se alejaba, se dio cuenta de que no sentía ira, solo una profunda compasión. Clara, por mucho dolor que había causado, también era víctima de sus propias decisiones, prisionera de arrepentimientos que tal vez nunca la abandonaran. Sophie, en su tranquila sabiduría, no preguntó sobre la reunión. Sabía que algunas cosas no necesitaban ser explicadas, solo comprendidas. Lucas, por otro lado, enfrentó un destino más duro. Después de su arresto, las verdades sobre sus planes continuaron emergiendo, revelando un patrón de comportamiento que dejó en claro que nunca buscó conexiones reales, solo oportunidades para explorar. Los años que pasó tras las rejas fueron un cruel reflejo de sus decisiones. Intentó contactar con Clara, pero ella, comprendiendo finalmente lo mucho que la habían utilizado, rechazó cualquier acercamiento. Lucas lo perdió todo, su libertad, su influencia y, quizás lo más doloroso, la ilusión de que siempre podría manipular el mundo a su favor. Clara, aunque libre para reconstruir su vida, enfrentaba desafíos diarios. El trabajo voluntario que realizó le trajo un propósito del que antes carecía, pero también una confrontación constante con la realidad de lo que había perdido. Ayudó a otras mujeres a superar el trauma y reconstruir sus vidas, pero cada historia que escuchó fue un recordatorio de sus propios fracasos. Aún así, continuó, no por redención, sino porque encontró un poco de paz al saber que podía hacer algo bueno, incluso en medio de los escombros de sus propias decisiones. Isen y Sophie, juntos, comenzaron a construir un futuro que fuera a la vez simple y extraordinario. No buscaban la perfección, sino la verdad. Isen aprendió a confiar nuevamente y Sophie demostró que a pesar de las cicatrices, todavía era capaz de amar. Una noche tranquila, mientras contemplaba las estrellas en un campo remoto, Isen finalmente encontró las palabras que durante mucho tiempo había dudado en decir. Gracias por ser paciente conmigo. Pensé que nunca más podría confiar en nadie, pero me demostraste que todavía vale la pena creer. Sophie sonrió y le apretó la mano. Yo no hice nada, Isen. Tú eres quien decidió permitirse vivir de nuevo. La historia de Isen, Clara y Lucas no tuvo ganadores en el sentido tradicional. Todos llevaron sus propias lecciones, su propio dolor y afrontaron las consecuencias de diferentes maneras. Isen decidió seguir adelante y encontró una nueva oportunidad de ser feliz. Clara, aún atrapada en sus arrepentimientos, encontró un propósito que le dio fuerzas para continuar. Lucas, aunque derrotado, se vio obligado a afrontar quién era realmente, un reflejo inevitable de sus propias acciones. Ahora que la historia ha llegado a su fin, deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu opinión sobre los dilemas y giros de esta trama. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Recuerde, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición, pero creemos en explorar sus consecuencias para mostrar el profundo impacto que estas decisiones pueden tener en las vidas de todos los involucrados. Hasta la próxima y gracias por mirar.